Hola chicos y chicas chico y chicas de tercer semestre. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Ya una de nuestras últimas clases. Les comparto pantalla. Deberían de estar viendo el Classroom de la clase. Y como pueden ver aquí, no lo... Espérame. Voy a editar primero esto. Como pueden ver aquí en nuestro tercer parcial tenemos una tarea que está en borrador. Ustedes no la pueden ver de hecho en su Classroom, pero la vamos a editar. Entonces, ¿de qué consiste la tarea? Va a ser una exposición sobre las garantías individuales que están en la Constitución. Con esto cerraríamos la parte del Estado-Nación mexicano, que creo que es como de lo más puntual. Y yo se las dividí, ¿no? Son artículos. De hecho, aquí me falta la palabra artículos en todas las demás, ¿no? Y eh, ¿cómo va a ser esta exposición? Pues de preferencia en PowerPoint, pero pueden usar cualquier otro software. Y van a explicar de manera breve, o énfasis en el breve, en qué consiste la garantía individual, lo que opinan sobre esa garantía, si perciben si esa garantía se cumple o no, y si hay algún indicador que pueda darnos mayor evidencia de la misma. A ver, no quiero que se metan artículo 1 y lo copien y me lo lean ese día. Esa no es la dinámica. La dinámica es, sí, lean los artículos que les corresponde y luego nada más rescaten los elementos más indispensables, ¿no? O sea, artículo 1, todos somos iguales ante la ley, ¿no? O sea, y esto y esto y aquello, ¿no? Artículo 2, pueblos originarios y esto. O sea, aquí sí sean concretos, ¿no? O sea, es una exposición como tal. Van a presentar como los elementos más indispensables de. Luego hay, por ejemplo, un artículo que es libertad de expresión, ¿no? ¿Consideran que hay libertad de expresión? Sí, por esto, no por aquello, sí, en parte, no, en parte, ¿no? O sea, eso es su opinión, o sea, su percepción, es lo que estamos buscando ahorita. Y a lo mejor existe algún indicador, por ejemplo, de marchas en el 2015 y marchas en el 2020. ¿Ha habido aumento? ¿Ha disminuido? O sea, estamos mejorando, no están bien. Puede ser un indicador de libertad de expresión, ¿no? Una marcha. Ese es como el trabajo que van a hacer. Lo tienen que entregar el lunes 15 de noviembre. O sea, tienen toda la semana que entra para hacerlo. Yo lo revisaré por ahí del 16, probablemente 16, 17, y les haré un feedback para antes del jueves 18, ¿no? O sea, lo revisaré muy por encima. Les puedo decir, por ejemplo, tiene demasiada letra, le falta justificar, está muy encimado, no se ve bien, o sea, muchas cosas más como de forma quisiera yo puntuar. Expondrían el viernes 19. El viernes 19 de noviembre es nuestra última clase y es su clase, ¿no? O sea, ustedes la van a dar como tal. Yo solo voy a estar monitoreando, o sea, voy a estar aquí y decirle, le toca a Diego, le toca a Valeria, le toca a Fernanda, ¿no? Si ese día, el 19, por X o Y motivo, no pueden venir, necesitarían hacer un video grabándose, haciendo su exposición y subirlo y hacérmelo llegar lo más pronto posible, porque el 22, el lunes 22, es su examen y el viernes 26 nos veríamos para dar revisión de examen, revisión de calificaciones, revisar todo lo revisable, ¿no? Despedirnos y ustedes ya serían libres de esta clase a partir del noviembre 26. Ahora bien, apunten por ahí, ¿no? O sea, vuelvo a dar las fechas. Este trabajo se entrega el lunes 15 de exposición, en el PowerPoint, en el PDF o como lo hayan hecho, lo entregan el 15. El 16 y 17 yo lo reviso por si hubiera que modificar algo rápido, se los hago llegar por un mensaje, al fin que son pocos. El viernes 19 exponen. El lunes 22 de noviembre es su examen y el viernes 26 es la revisión de trabajos. Esta tarea va a contar para el rubro de biblioteca y para el rubro de inglés. ¿De acuerdo? Son lo que saquen aquí, que básicamente es entregarlo y presentarlo, que es un 10.
va directamente para inglés y para biblioteca. Vamos a cancelar momentáneamente la manera tradicional en la que evaluábamos esos rubros. Luego, voy a subir otra tarea, probablemente el lunes, que sea un video y hagan una reflexión, que también se va a entregar el lunes 22. Faltaría el curso online, las 20 horas que deben de tener. También las deben de entregar el lunes 22 para que yo ya tenga todos los elementos para dar la calificación el viernes 26. La siguiente semana, el lunes 8, hay una particularidad. Yo tengo un examen de inglés a las 10 de la mañana. Según el examen, a lo más dura 2 horas. O sea, de hecho no me van a dejar hacer más de 2 horas de examen, ¿no? Luego, y es en línea, entonces no hay problema. Luego entonces yo me vendría desocupando a las 12 y nuestra clase es de 11 a 1. Pero vamos a hacer lo siguiente. Solo por ese día les voy a pedir que se conecten a las 11. Si 11 y 3 no estoy con ustedes, les voy a pedir que se conecten 11:40 otra vez, ¿no? Y si 11:43 no entro a la clase, entonces ya nos veríamos a las 12:10, ¿de acuerdo? Sí, Maya. Ah, perdón. Yo quería preguntar algo. Creo que iba a haber puente el lunes, ¿no? No estoy segura. No me diga, ¿tenemos otro puente? Es No. el 15. ¿Qué día es? No, este es 8, ¿no? El que viene. Sería hasta el otro. Lunes 15. ¿El lunes Sí, cierto. 15 hay puente? ¿A poco? Sí. No me diga eso. Yo necesitaba todas las clases. Ay, pero me metí donde no era. Ah, pues ya mejor hubiéramos acabado. No hubiéramos tenido ni puente ni nada y nos hubiéramos acabado el 15 de noviembre. Sí, hay suspensión el 15. Francisco. Bueno, que si pues no tenemos otras actividades y el calendario pues ya no se ajusta, pues no sé, yo creo que yo tendría la disposición de que me podría conectar las 2 horas de clase, profe, si no hay ningún inconveniente. Yo también. Órale, ¿en serio? Wow, se los agradezco mucho. Pero se me ocurre una mejor idea. Eh, Nos conectamos. Es que sí, igual podríamos, como dice usted, regresar a tomar todo normal y acabaríamos antes, ¿no? No, Y o no se sea, juntan. yo la última clase que les quería, bueno, no que les quería dar, o sea, que me corresponde darles es el 15. A ver, déjenme a ver si puedo hacer, ¿cómo me gusta más grande? Así, ¿no? Ah, bueno, medio más grande. Porque el 22 inician el periodo de evaluaciones y ustedes su examen está programado el 22 y de hecho a mí me conviene siempre hacerlo en la primera semana. Ay, porque luego pasan cosas internas bien raras aquí al final y es complicado, ¿no? O sea, de hecho si algunas veces les preguntan qué día prefieren el examen, háganlo lo más pronto posible, ¿eh? Les va a favorecer mucho porque al final, híjole, luego es una lata mover las cosas. Entonces la tirada era la siguiente. El 8, ¿no? Que es el siguiente lunes que viene. Eh, Casi estoy seguro que el examen de inglés lo acabo en 1 hora. O sea, no porque yo sepa mucho, sino porque es como un examen muy sencillo, ¿no? Pero si no fuera así, sí necesito verlos porque, pues como me quitaron un parcial, ¿no? De clases, hay elementos pendientes que les quiero dar, ¿no? Que quiero como reafirmar. Si 11:30 no estoy, conéctense a las 12:05, ¿va? O sea, que ese sea nuestro plan. Nos vemos 11:30 el lunes 8. Y si 11:30 no estoy yo conectado, o sea, 11:31, 32 no estoy yo conectado, se desconectan y nos vemos 12:05. ¿De acuerdo? Eso sería el plan para el lunes 8. ¿Va? Sí, profe. Les agradezco. Luego, el viernes 12, no hay ningún problema. La damos entera la clase, ¿no? Completita. Y el lunes 15, eh,
yo creo que por estos motivos especiales de que nos faltó todo un parcial, sí les pediría que quienes puedan se conecten, ¿no? O sea, al final de cuentas es un día, hay pandemia, no creo que salgan de viajes desde su casa, solo son 2 horas, ¿no? A todos los demás profes que sí les dieron clases todo el parcial, no hagan lo mismo, no, no es cierto, o sea, como ustedes quieran, pero sí les pediría en esta ocasión, ¿no? Ese día para poder completar en rasgos generales el temario, ¿no? O sea, a lo mejor el siguiente semestre a sus compañeros que me toque darles esta clase, les voy a dar lo mismo que a ustedes, pero a lo mejor un ritmo un poco más lento y a lo mejor metiendo 2, 3 curiosidades más, ¿no? Pero lo esencial de la materia sí se lo están llevando, o sea, eso es en lo que yo me he centrado. Y en estas últimas clases vamos a avanzar una bestialidad. De cualquier forma, como me los voy a topar más adelante en esta vida universitaria, eh, si yo veo que el siguiente semestre puntualicé algunas cosas, ¿no? Con la materia, cuando me los vuelva a topar en quinto, en sexto, les puedo dar 1 o 2 clases de refuerzo de esta materia, ¿no? O sea, en ese sentido, váyanse tranquilos, no hay problema, llevamos lo esencial, lo que va a ser más útil para su formación, y aparte, en quinto llevan una materia que se llama Economía del Estado de Hidalgo, en la cual deberían de ver parte de los marcos legales que rigen la planeación en México. Además, esto, como me dice su compañero, se va a repetir en otras materias. Entonces, en ese sentido, vamos bien. El viernes 19 exponen ustedes, nos despedimos, ¿no? El 22 pues, no nos veríamos, ustedes harían su examen. El examen va a estar vigente desde el lunes 22 hasta el martes a la última hora. Yo reviso todo el miércoles, ¿no? El jueves no nos vemos, el viernes 26 se conectan, les doy calificación y nos despedimos, ¿no? O sea, y sería todo de mi parte este semestre. A partir del lunes 29 de noviembre conmigo están totalmente libres. ¿Estamos todos y todas de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, gracias. No, gracias a ustedes por el 15, ¿no? Así quedamos. Ahora, dicho eso, dicho las fechas, eh, esta tarea estoy a punto de publicarla. Constitución Política de los Estados Mexicanos. Pero les quiero facilitar un poco la vida. Denme un segundo. Esta es la versión... Ajá, esta es la versión más legal, más correcta, ¿no? De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? De hecho, le dan aquí en el PDF y viene la última reforma que fue el 28 de mayo. Voy a agregar este link a la tarea para que se les facilite. Las garantías individuales van del artículo 1 al artículo 29, pero también hay una página que se llama Constitución Política. Constitución Política, creo que solo así. En la cual se les puede facilitar un poco más. Déjenme ver si ya está. No, voy a hacer una pausa. Tomamos la grabación. Ahora les vuelvo a compartir pantalla. Esta página, si bien no es como la oficial, ¿no? Aquí le voy a poner página oficial. Ay, ¿por qué me la dio con negritas? En esta página alterna, bueno, ya creamos la tarea, ¿no? La tarea. Ah, aquí está qué artículos les toca a cada uno, ¿no? A Diego del 1 al 5, a Valeria del 6 al 10, Carla del 11 al 15, Maya del 6 al 16, Pedro del 20 al 25, Francisco del 25 al 29. Para los que no hayan venido hoy les comenten, ¿va? Esta es la página. Entonces, por ejemplo, ustedes se van aquí, garantías individuales, y viene así de manera muy resumida, ¿no? Que es el artículo 1, porque si lo vieran completo, bueno, es chiquito, pero algunos tienen un buen de fracciones, como por ejemplo el 2. Y aquí les debe de dar al inicio como lo más importante. Entonces, siento que es más fácil ir abriendo y cerrando aquí
que ir bajando así, ¿no? Que de repente se te pase el 3, o sea, siento, como ustedes se acomoden. El 15 yo voy a usar esta página para hablarles de esta parte que está acá, ¿no? O sea, que es decir, estos títulos, de qué trata cada uno, cómo se conforma nuestra constitución, porque pues básicamente ese es nuestro Estado-Nación mexicano, en la actualidad, ¿no? Y la clase de hoy y las otras antes del 15 vamos a seguir haciendo el recorrido histórico con lo más puntual para que vean en qué momento se fueron añadiendo a este marco legal que nos rige, pues sus características más notables. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, está bien, gracias. Va, entonces vamos a trabajar. Ya volví a bajar y subir esta presentación. Le hice ajustes otra vez. Y le voy a seguir haciendo ajustes, ¿no? Así es que nos habíamos quedado, creo que aquí, ¿no? Habíamos terminado con que Antonio Bustamante gobernó el país y logró algunos avances, pero Santana se levantaría contra él como presidente. ¿Cierto o falso? Sí, Cierto. creo que sí. Bueno, vamos a retomarlo desde ahí y vamos a avanzar. ¿Qué les quiero como que precisar? De cada materia que ustedes tengan en la vida, es impensable que se aprendan todo, ¿no? O sea, tendrían que ser como, pues tener alguna condición genética especial, que sí la hay, ¿no? Que dependiendo del punto de vista, podría ser una enfermedad o podría ser un don, ¿no? O tendrían que ser muy buenos o muy buenas estudiantes, ¿no? Yo pienso que la educación en México se ha caracterizado por formar obreros, ¿no? Y lo veremos a lo mejor en algún punto. Es decir, la educación en México va a primar el que la gente sepa leer, sepa sumar y ya, ¿no? O sea, así de sencillo. ¿Por qué? Porque México era un país extremadamente analfabeta, o sea, pero extremadamente. Y tú necesitabas una educación que te formara la idea de un estado, de un país que no existe como tal, ¿no? O sea, es, es un país que se crea a partir de esta mezcolanza que hemos visto de colonos, de conquista, de indígenas, ¿no? O sea, no es lo mismo la colonia en territorio mexica que en territorio tepegua, que en territorio ñañú, que en territorio tomí, ¿no? O sea, la fusión de tradiciones, la fusión de culturas, se da a lo largo de todo el territorio mexicano. Entonces, para cuando México se independiza, realmente cada estado tiene una barbaridad propia de cultura, de historia, y no existen tanto estos lazos en común que queremos fingir que sí en todo el país. Luego entonces hay que crear una identidad nacional, ¿no? Parte del porfiriato y de lo que viene después, que ya lo iremos viendo en estas últimas clases, va a buscar formar esta identidad nacional y lo va a hacer a través de la educación, ¿no? Y va a crear símbolos, va a crear héroes. De ahí viene la famosa frase que alguna vez recordarán de, por ejemplo, de si tuviera parque usted no estaría aquí, ¿no? De la invasión estadounidense. Juan Escutia, ¿no? La quema de los pies de Moctezuma. Es decir, un buen de cosas, mitad verdad, mitad no, que van a conformar una cosmovisión de lo que era México, ¿no? Luego entonces, esta educación se hizo así para unir al país, crear identidad, pero al mismo tiempo potencializar la industria. Y para que la industria viniera necesitabas obreros que supieran leer y sumar, ¿no? Entonces, está muy relacionada la educación a memorizar cosas. Fechas, personajes, historia, ¿no? Fórmulas, acentos, porque estabas tratando de culturizar o de homogenizar la cultura de un país, mejor dicho. Y eso todavía lo arrastramos hasta la actualidad. Yo espero que ninguno de los profesores sea así como de ¿en qué fecha se creó el modelo solo usual? ¿No? O sea, no sé, yo espero que no. Porque eso ya es algo, o sea, sí es importante dominar ciertas cosas, pero no memorizadas, o sea, más bien interiorizadas. Es más importante adquirir
las técnicas, la metodología de investigación, las habilidades para la generación de autoconocimiento, que aprenderte a lo menos un montón de cosas durante 6 meses, hacer tus exámenes finales y al siguiente semestre ya se te olvidó lo que habías aprendido, porque el cerebro funciona así, ¿no? Solo retiene los elementos que lo considera vitales, y aprenderte un buen de teoría no lo es para el cerebro. Repito, salvo casos extraordinarios. Ahora, yo les he platicado como que a un modo extremadamente grueso la historia de México, pero he ido puntuando elementos que forman parte de nuestro estado, de la idea que vimos al inicio de estado. Por eso iniciamos con que era un estado, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo así. Entonces, hay elementos históricos que se mencionan porque van a repercutir en algo de nuestro estado actual, ¿no? Y eso es lo que ustedes más deberían de apuntar, de guardar, de interiorizar, ¿no? El que tengan una idea de por qué se fue gestando lo que tenemos hoy en día. Con eso en mente, continuamos. Y ya saben que si quieren participar, levantan la mano o me interrumpen. Hay una reforma a la Constitución, ¿no? O sea, la Constitución que se había aprobado antes. Y la idea de la reforma era agregar un cuarto poder. O sea, tenemos el judicial, el legislativo, el ejecutivo y un cuarto poder que se iba a denominar conservador, cuya finalidad era tratar de mantener el orden de la Constitución, porque había y seguía habiendo muchos levantamientos, protestas, cosas en contra. O sea, la idea era formar un poder que pudiera mantener lo que ya se había creado. Al final esto no se logra, se desiste, ¿no? Y parte de estas reformas establecen que solo votan los que pagan impuestos y los que tienen propiedades. Y la elección es indirecta, no se vota directamente por la persona, se pueden hacer plantillas, se hacen otras figuras. Los estados pierden autonomía, ¿no? O sea, antes habíamos visto que para unirse al pacto había una gran autonomía tanto fiscal por parte de los estados como de decisiones, y con esta reforma central se pierde eso. Eso nos va a llevar a uno de los momentos más icónicos de la historia antigua mexicana, que es la pérdida de Texas. Y el problema es que desde que Texas le pertenecía realmente a la colonia española o a los españoles en la Nueva España, era un territorio totalmente despoblado, o sea, muy despoblado. Y se dio algunos permisos a los anglosajones para que se instalaran en ese territorio. Y vamos a ver algo bien interesante. Vámonos a Maps. Vamos a hacer esto para atrás. ¿Dónde está mi...? Vámonos más para atrás. Muy bien. Así a ojo de buen cubero, ¿no? Dirían por aquí. Cuando se descubre el nuevo mundo, entre comillas nuevo mundo, más bien el nuevo continente, o sea, viajan desde aquí y atraviesan todo el océano Atlántico, ¿no? Voy a ser más chico. O sea, viajan desde España, salen de aquí de Portugal, topan primero estas islas, La Habana, y después chocan más acá, ¿no? Con México. Desde el punto de vista español, conquistan esta parte, déjenme ubicar Texas, conquistan esta parte que es así, ¿no? Más o menos, o sea, todo esto que es el mapa antiguo de México por donde está mi cursor pasando. Pero si se dan cuenta, justo aquí en esta parte, lo que es Nevada, Arizona, Nuevo México, Colorado, son zonas muy montañosas y muy desérticas. Los españoles en ese entonces dijeron, pues mira, de ahí para arriba todo es igual, no lo vamos a explorar, no lo vamos a conquistar, ¿no? Ahora, Inglaterra antes llegó a las 13 colonias originales, ¿no? Que son más o menos por aquí, esta costa. O sea, Estados Unidos originalmente es esto que está aquí, ¿no? O sea, esta parte. Y de ahí empezará su expansión hacia acá. Por eso se le llama el lejano oeste, ¿no? Porque era irte desde esta franja a interiorizar a todo esto. Indiana, Ohio, Nebraska, Wyoming, Idaho, ¿no? Oregon, o sea, pues definitivamente era muy lejos. Por eso es el lejano oeste, y sobre todo estas partes que son más áridas, ¿no? Nuevo México, Arizona, Texas. Texas no es
le va a pasar a Texas lo que le pasa a México, que aquí había teotihuacanos, mexicas, acatomís, o sea, que había, ¿no? Pasa lo mismo acá, aquí en este caso son cherokees, pieles rojas, ¿no? Y van a intercambiar con algunos españoles, con algunos americanos, ¿no? Pero se va a constituir una identidad propia en el territorio tejano. Era un territorio muy poco habitado, de hecho si me acerco un poco, bueno, son Houston la capital, ¿no? Austin, Dallas, que quizás sean como las ciudades más grandes, pero es un territorio donde, hasta donde yo tengo entendido el día de hoy, se cultiva mucho, pero pueden ver que sigue como que en muchas partes totalmente áridas, ¿no? Entonces imagínense en aquellas épocas. Regresando a nuestra clase, estos permisos de colonos americanos de, sí, pues establecete en Texas, ¿no? Porque es territorio de España, pero bueno, establecete en Texas. Y además se concedieron muchos beneficios, al mismo tiempo que no se tomaba mucho en cuenta la administración del territorio. Es decir, como que sí, no, es de nosotros, pero es como lo más feito de nuestro territorio. En aquel entonces no había petróleo, ¿no? O sea, bueno, sí había, pero no se explotaba. Entonces no tenía recursos naturales muy interesantes en ese momento y por lo tanto no se administraba como si se administraba el resto de Nueva España, ¿no? En ese momento. Ahora, durante la Guerra Civil Estadounidense empieza a haber un reclutamiento por todos lados, ¿no? O sea, por los otros lugares que Estados Unidos todavía no se terminó de conformar al 100%. Y Texas fue uno de los lugares donde más personas reclutaron. Esto hizo que los tejanos se armaran y se dieran cuenta de que empezaban a tener un poder militar interesante, ¿no? Aunque al inicio la batalla de Reconquista iba bien, es decir, Texas se declara independiente de México, o sea, México declara independiente todo el territorio, incluyendo Texas y California. Luego, Texas se declara independiente de México y México va y los ataca. De ahí es la famosa batalla del Álamo, ¿no? Comandada por Santana. Y pierde, ¿no? O sea, Santana algo bueno debió tener, pero definitivamente la batalla, esta campaña no era lo suyo, ¿no? También es que el territorio era muy lejos, no había mucho abastecimiento, todo era carreta, o sea, llevaba todas las de perder. El problema después vino en centrarse en atender estos problemas, ¿no? Los de la independencia de Texas, debilitó otras áreas en nuestro país y comenzaron a atacar a nuestro país otros países por reclamo de pagos no hechos. En 1841 se concreta la dictadura de Santana ante la mala administración del país y el endeudamiento del mismo, y Estados Unidos invade el país, México, en una situación que se encontraba de desventaja, y la mayoría de los militares mexicanos, en lugar de presentar una resistencia común, cada uno vela por sus propios intereses y el avance no es detenido. O sea, Estados Unidos conquistó México extremadamente rápido, ¿no? Llegaron hasta la catedral, hasta Palacio de Gobierno, y ahí se quedaron y empezaron a negociar, pero todo esto por la política expansionista que tiene Estados Unidos. Uno de los primeros países que sufrió la violencia de la expansión americana fue México, ¿no? Y después pregúntenle a América Latina cómo le fue con los boicots de Estado, a Medio Oriente cómo le va con las guerras por la libertad y los derechos del hombre, ¿no? O sea, Estados Unidos es un país extremadamente expansionista. En 1847 Nuevo México y California estaban ya anexados a Estados Unidos, ¿no? Parte de la derrota militar de México fue perder ese territorio que pues es básicamente desde Texas hasta California, ¿no? Había por aquí un pedacito que se llama La Mesilla, que se va a vender después, eso ya lo saben, y nos queda el territorio actual de México. Al inicio Texas era independiente, pero después se suma como un estado de Estados Unidos. Trist, que es el comandante que encabezó las negociaciones para acabar esta guerra entre mexicanos y estadounidenses, confesaría que le dio vergüenza la forma en la que invadieron el país, que la inequidad de la guerra es como un abuso de poder de su parte, ¿no? Y después de todo este fiasco, Santana una vez más se volvió a ser presidente, es decir, como que lo corrían y regresaba, le pasó 2 veces, y es muy parecido a cuando Fox le ganó al PRI, luego Calderón, y luego dijimos, no, siempre sí que vuelva el PRI, ¿no? Y
si lo vemos en términos macropolíticos, nos fue muy mal con Peña Nieto, ¿no? Entonces, la historia, para quienes no la conocen, están condenados a repetirla, ¿no? Una de las primeras cosas que se va a dar después es una nueva constitución. Y esto es muy interesante, la constitución de 1857. Y aquí algo muy puntual es que es la base de lo que ustedes van a exponer. Es decir, esas garantías individuales de nuestra constitución actual, algunas ya surgieron en 1857. Como la libertad en la educación, el trabajo, la libertad de expresión, la petición, el derecho de petición, la asociación, el tránsito, la propiedad, la igualdad ante la ley y algo bien curioso que es no ser detenido por más de 3 días sin presentar alguna evidencia. Todo eso ya viene desde esta Constitución. Desde esta Constitución ya se establece que es una república representativa, democrática y federal. Las tres características que aún se mantienen vigentes en nuestra Constitución y que después se les va a agregar una más que es laica, ¿no? O sea, que ninguna religión o dogma tiene que ver con la administración del país. Pero esto de república es solo un decir. Muchas personas se lo van a pasar por encima. El primero, un icónico de muchas personas, Benito Juárez, quien se reeligió muchas veces, y Porfirio Díaz después, quien se reeligió muchas veces, y el PRI, que nada más cambió de personaje, pero mantuvo el poder muchas veces. Entonces, esto de de Fox para acá, quizá, ¿no? Acuérdense, no sé si se los dije, pero les mencioné qué es república representativa, democrática y federal. Al inicio, chicos. No, creo que no. Muy bien, entonces lo vemos en las siguientes clases más hacia el final, cuando les explique los apartados de la Constitución, pero les doy un adelanto rápido. Déjenme tomar agua. La característica de laica en nuestro Estado mexicano, ya se los dije, es ningún culto religioso o fe tiene que ver con la administración del país, ¿no? O sea, no mete las manos en nada administrativo del país, no tiene cargos, no tiene puestos, no se le consulta nada. La característica de representativa es que hay un grupo de personas que son elegidas para, como su nombre lo dice, representar los intereses de los demás, ¿no? Véase nuestros gobernantes, nuestros diputados, senadores. La característica de federal es este pacto de la Unión de Estados Libres y Soberanos que integran una entidad más grande llamada la Federación, lo que en realidad es el país de los Estados Unidos mexicanos. Y la característica de república quiere decir que ningún gobernante puede perpetuarse en el poder, ni él ni su familia. Es decir, el gobernante gobierna, cumple su periodo y se va, ¿no? O sea, a diferencia de una monarquía o de una dinastía o de un imperio, la característica de república es esta: los gobernantes no son vitalicios, cumplen un periodo y después se van. Lo veremos más a fondo más adelante, pero bueno, para que lo tengan ahí. En 1859, ¿no? O sea, a 2 años después de la Constitución, empiezan las leyes de reforma. Y estas leyes son extremadamente importantes porque de ahí viene la característica de laica de nuestro Estado en la actualidad, o de laico de nuestro Estado en la actualidad. 1. La nacionalización de los bienes del clero. La Iglesia tenía de propiedades como no se pueden imaginar, ¿eh? O sea, que se murió Chabelita y le dejó su casa a la iglesia, que se murió Jorge y le dejó su casa a la iglesia, o sea, pero y eran un buen de terrenos, parcelas, granjas, rancherías, o sea, en serio, no se pueden imaginar la cantidad de bienes que el clero tenía. Y aparte se promulga la separación de la iglesia y el Estado. Esto lo hacen en conjunto tanto Benito Juárez como Ignacio Comonfort. Hay supresión de órdenes religiosas como cofradías, congregaciones y hermandades, ¿no? Algo así como los caballeros del orden templario, etcétera, quedan prohibidas en el país. Y se le quita a la iglesia la administración de los matrimonios, del registro civil, de los cementerios, y por primera vez se declara una libertad de cultos. Hasta antes de 1859, México era un país legalmente católico. Hoy en día lo sigue siendo en espíritu, ¿no? Pero al menos ya no legalmente.
Y si tú eras de cualquier otro culto que no fuera el católico, aguas porque te hubiera ido muy mal, porque era prohibido, ¿de acuerdo? O sea, era ilegal. Hoy en día tú puedes ser lo que quieras. Esas son los elementos iniciales de estas leyes de reforma, aunque después se irían agregando más, ¿no? Pero estas son las importantes. Durante la época de la gestión de Juárez, Juárez reorganiza la educación, ¿no? Lo que yo les platicaba al inicio, y decreta el uso del sistema métrico decimal. ¿Por qué es interesante esto? Porque si no me equivoco, creo que solo 2 países en el mundo utilizan el sistema imperial. Uno es Estados Unidos y otro es una isla perdida por ahí, que es la pulgada, el pie, la yarda, la milla, ¿no? Es un sistema, ¿ves?, que no sirve de mucho, pero pues como es Estados Unidos quien lo usa, se mantiene vigente, ¿no? O sea, y muchas cosas se miden en pulgadas, como las tuberías y estas cosas, ¿no? La mayoría del mundo utiliza el sistema métrico decimal, que es el centímetro, decímetro, hectómetro y metro, ¿no? Que ustedes conocen perfectamente, y el kilómetro. Entonces, son pues curiosidades, pero me parecieron interesantes. Ahora, todo esto que Juárez hizo fue un revoltijo. O sea, Juárez es, por así decirlo, salvando las grandes diferencias, el Andrés Manuel López Obrador de esos tiempos, ¿no? Vino a modificar un status quo en la cima del poder, ¿no? O sea, porque a lo mejor nosotros como población, pues decimos, es igual Andrés y el que quiera, ¿no? Pero en la parte de los programas, de las licitaciones y de todas estas cosas, Andrés ha hecho un cambio, ¿no? O sea, a lo mejor se los da ahora a los amigos de Andrés Manuel. Puede ser, pero ya no se los está dando a los amigos históricos del poder, ¿no? Ese es tema como para ciencia política, pero más adelante lo podemos abordar. Ahí hay cifras bien interesantes. Por ejemplo, una que les puedo dar. Antes de Andrés Manuel, el 90% de las licitaciones federales eran de asignación directa. Es decir, yo decido con quién contrato pintura, con quién contrato publicidad, con quién contrato caminos, con quién contrato puentes. Lo decide el gobernante. Por ley se puede. Con Andrés Manuel, solo el 50 y tantos % han sido adjudicaciones directas. De las otras, sí se han sometido a concurso y más personas han pugnado por ganar esa licitación, ¿no? O sea, eso es un dato interesante de esta administración. Luego entonces, regresando a la clase y aquella época, a muchas personas no les gustaba lo que Juárez estaba haciendo, porque estaban perdiendo privilegios, porque la iglesia perdió mucha fuerza, ¿no? Porque Juárez definitivamente tenía características indígenas, ¿no? Entonces era como ya perdimos totalmente los españoles peninsulares que todavía rondaban por ahí, el poder de este nuevo país que nosotros formamos, ¿no? O sea, acuérdense que México nace por la voluntad de todos, ¿no? Peninsulares, criollos, indígenas. Y se hacen como una especie de guerra civil interna, y es en la época de cuando llega Maximiliano de Habsburgo. En opinión de su profesor, uno de los personajes más guapos de la historia mexicana, ¿no? Y Maximiliano llega para retomar el Imperio Mexicano. O sea, acuérdense que el Imperio Mexicano con Iturbide duró un par de años y luego nacieron los Estados Unidos mexicanos. Iturbide viene a rescatar la idea del Imperio Mexicano, ¿no? Maximiliano. Maximiliano es uno de los personajes que de verdad la historia le jugó una mala pasada, porque Maximiliano venía con la idea de deshacer todo lo que hizo Juárez, ¿no? O la gente que trajo a Maximiliano tenía la idea de que Maximiliano deshiciera todo lo que Juárez había establecido, y terminó siendo lo contrario. O sea, Maximiliano terminó velando igual que Juárez por la gente. O sea, sí, con elementos diferenciados, pero no era lo que querían, ¿no? Este grupo de élite mexicana en aquel entonces. Alguna de las cosas que hizo fue mantener las leyes de reforma. O sea, esa parte del clero que había apoyado a Maximiliano, incluido el Papa, se fueron para atrás y dijeron, ¿qué le pasa a este cuate si lo trajimos para que nos regresara los privilegios? Y no los regresó. Embelleció mucho Ciudad de México, creó lo que ahora se llama el Paseo de Reforma, ¿no? Donde hace unos días Checo Pérez corrió con su carro. Yo creo que Maximiliano en su vida se imaginó que eso iba a pasar, y yo creo que muchos de los que fueron al Paseo de Reforma no tienen ni la menor idea de que fue Maximiliano el que creó Paseo de la Reforma, ¿no? Estableció un código civil que no lo teníamos, una ley agraria que devolvía
sus tierras a los pueblos originarios, ¿no? O sea, ya desde, o sea, antes de Madero y Zapata, Maximiliano ya tenía esta propuesta, ya estaba en búsqueda de esta ley agraria. Prohibió el castigo corporal, estableció una jornada laboral de 10 horas, limitaba las tiendas de raya y la emperatriz, la esposa de Maximiliano, promovía la educación femenina. O sea, Maximiliano y su esposa eran unos revolucionarios totales de lo que en ese entonces Europa era el epítome, ¿no? O sea, en ciencia, en tecnología. Yo no sé qué hubiera pasado si Maximiliano concretaba ese imperio. No sé quiénes hubieran sido los sucesores. No sé si a México le hubiera ido bien o mal. Pero de todos los personajes que son villanos y no de la historia mexicana, yo creo que Maximiliano es uno que no se lo merece, ¿no? O sea, Maximiliano venía con buenas intenciones y le fue muy mal, ¿no? Yo les recomiendo que vean el de la historia no contada de México con Paco Ignacio Taiboy, ya se los había dicho, él tiene un capítulo especial sobre este peregrinaje de Benito Juárez, porque Maximiliano toma Ciudad de México y Benito Juárez anda ahí por toda la República paseándose, ¿no? Se llama la República Móvil, ese periodo de la historia de México, y poco a poco Juárez empieza a ganar más fuerza, más seguidores, y Maximiliano los empieza a perder porque no se presta a hacer lo que la élite quería que hiciera, ¿no? Divide el territorio en 50 departamentos, comenzó el desarrollo del tren México-Veracruz, ¿no? Y el fin de la guerra civil de los Estados Unidos volteó todo a favor de Juárez, ¿no? Y las cosas comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Pues porque Maximiliano representaba una amenaza para Estados Unidos si concretaba la transformación del país, ¿no? Porque tenía el apoyo de Europa, de Austria, de Bélgica, del papado. Entonces era un enemigo poderoso para Estados Unidos. Estados Unidos mete sus manos y apoya a Benito Juárez con todo, ¿no? El 16 de julio de 1867 Juárez entra victorioso en Ciudad de México y con ello se anula para siempre la idea de una monarquía y del imperio mexicano en México. A partir de ahí a nadie se le volvió a ocurrir tener una monarquía en el país, al menos no de facto, no de manera legal. Y pueden ver que Estados Unidos ya desde ahí manipula horrible el territorio mexicano, pone y quita personas, ¿no? Si ustedes... De Andrés Manuel no estoy seguro, no quiero decir que no, pero no estoy seguro, no lo voy a decir. Pero, por ejemplo, Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto, todos se codeaban en las universidades estadounidenses con los que después se convertirían en presidentes de Estados Unidos, o secretarios, o senadores de Estados Unidos. O sea, siempre ha habido influencia de parte de Estados Unidos en la administración y en la política de México. De hecho, cuando vayamos a la revolución, hay un libro de Paco Ignacio Taibo también muy bueno que se llama, bueno, que es la biografía de Villa, de Pancho Villa, ¿no? Entonces, se la recomiendo porque Pancho Villa, en opinión de su profesor, es el verdadero héroe mexicano, ¿no? O sea, tenemos a Miguel Hidalgo y un montón de cosas que ya les dije que no, que Iturbide debería de haber sido el padre de la patria, ¿no? Etcétera. Pero si ustedes quieren un modelo de héroe mexicano, ese es Villa. O sea, con todo y que era bastante ojo alegre el tipo, Villa es el prototipo ideal de alguien que ama México. O sea, en verdad, vean su biografía ya con esta capacidad que tienen de universitarios y se van a dar cuenta que el tipo es un apasionado por México y su pueblo. O sea, en verdad, cuando fue gobernador hizo una serie de cosas y el tipo no tenía ni primaria e hizo un montón de cambios, ¿no? Es extraordinario el trabajo de Villa. Por algo lo mataron. Y Villa es el único que le ha ganado una batalla a Estados Unidos, ¿no? O sea, es el único que le invadió el territorio estadounidense como tal y ganó. Y Estados Unidos estaba hasta la coronilla de Villa y hizo todo lo posible por matarlo, ¿no? Entonces, Villa es un periodo de la historia de México que yo les recomiendo que en vacaciones lean la biografía. Créanme que les va a gustar. Y más la de Taiboy. Taiboy narra muy interesante. Hay muchas, ¿no? Pero la de Taiboy es bastante buena. Si nunca han leído una biografía, si no están acostumbrados a leer biografías, no la de la calcomanía de 5 pesos de la papelería, ¿no? Sino
el libro de una biografía de un personaje, Villa y Contaibo creo que está bien para iniciar. Regresando a la clase, Juárez logra reelegirse en 1871, pero Díaz, que ya competía con él, ¿no? Durante la intervención francesa y otros elementos, Díaz se convierte en un héroe mexicano, o sea, es un militar, Porfirio Díaz. Y siempre se va a postular a la presidencia y siempre va a perder, ¿no? Ante Juárez. Y crea un plan para desconocerlo y promulga que no debe de haber una reelección indefinida. O sea, es decir, Porfirio Díaz, el dictador histórico de México, ¿no? Así lo tacha al menos los libros de primaria, al inicio estaba en contra de esta reelección. Juárez se mantuvo en el poder, pero moriría en 1872 y conforme a la Constitución, Lerdo se convierte en presidente, convoca elecciones y volvió a ganar Lerdo y volvió a perder Porfirio Díaz, ¿no? Y en estas nuevas elecciones que después va a haber, en las que siguieron, Díaz se adelanta y proclama el plan de Tuxtepec para desconocer a Lerdo por violaciones a la Constitución. Díaz obligaría a Lerdo a abandonar, pero quien quedaría como presidente sería Iglesias. O sea, el pobre Porfirio no se le hacía, ¿no? Díaz ya está acá, ¿no? De que no sé si sí le robaron la elección, no sé si sí se cayó el sistema, o sea, estamos hablando de 1870 y tantos. Me parece que sería un trabajo de un antropólogo esto, ¿no? Verlo, pero bueno, Díaz estaba hasta la coronilla y ataca y por las armas se convierte en presidente de México. En aquellos tiempos así puede hacer tu revolución y terminaba siendo presidente, ¿no? Porfirio, que tiene que ser otro de los personajes más carismáticos de nuestra historia, gobernó durante 34 años. Nuestra clase es hasta las 2, ¿verdad, chicos? Sí. Ok, entonces vamos perfecto. Vamos a acabar mucho antes, pero vamos bien. Gobernó durante 34 años y contaba con el apoyo de militares y grupos que antes estaban divididos. Es decir, Porfirio es, espiritualmente hablando o figurativamente hablando, una reencarnación de Iturbide, ¿no? O sea, logró hacer migas, llevarse bien con sectores que estaban peleados entre ellos. O sea, es decir, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio muy rápido. Valeria, ¿a qué equipo de fútbol de la Liga Mexicana apoya o le agrada o tiene preferencia aunque no sea fan? Pues ahorita Pachuca. Ok, perfecto. Maya. Ay, es que sí, de fútbol la verdad no sé mucho. O alguno que le guste por algún motivo. Pachuca porque es de ahí, el Cruz Azul porque es azul. O sea, Sí, creo que Pachuca. ok, perfecto. Carla. Igual Pachuca, profe. Ok, Francisco. Híjole, profe, no me gusta el fútbol. No sé nada de fútbol ni nada. Pues di el América, aunque sea. ¿Alguno por Pues ya, digamos, no sé, las Chivas, Va, por decir perfecto. algo. Las Chivas. Y yo le voy a los Pumas, ¿no? Le voy a los Pumas y tengo como un gusto culposo con el Puebla, no sé por qué. O sea, yo apoyo a los Pumas, pero de ahí me gusta el Puebla. Bueno, ahí estamos. Si yo tratara de convencerlos de, no, vénganse a ver a Pumas, es que Pumas, no, Pachuca, pero vivimos en Pachuca, no, es que Pumas, esto, es que, o sea, imagínense, no estaríamos encontrados. Pero efectivamente, como lo dijo Valeria, ¿no? Si nosotros decimos, pero que pierda la América, ahí sí vamos a encontrar un punto en común, ¿no? O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y Iturbide y Porfirio supieron hacer esto, pero a la perfección. Ambos son unos estrategas militares muy buenos en la historia de México, en opinión de su profesor. El unir elementos tan distantes en que en su figura se juntaban le permitió esto. O sea, todo el mundo quería Porfirio en esa época, ¿no? Hacia el final ya no, pero al inicio todo el mundo quería Porfirio, incluso hasta los Estados Unidos. Fue considerado por muchos el único hombre capaz de mantener la unidad y la soberanía, porque era una persona, o sea, el tipo era militar y era una persona fuerte. Cuenta la historia mexicana, que habría que ver si es cierto o no, que durante la batalla de Puebla, el 5 de mayo, un cañón, que Porfirio Díaz ya estaba a punto de entregar la ciudad, ¿no? Porque él era como parte de los militares encargados de la defensa, y disparan un cañón y estalla muy cerca de él, y lo tira de su caballo,
y se enloda su uniforme y dicen que Porfirio era una persona que no le gustaba estar sucio, ¿no? O sea, era una especie de Moctezuma con Iturbide, ¿no? Ahí mezclado. Y que se enojó tanto que aún sin caballo sacó el sable y se fue a ver quién le había ensuciado el uniforme, y que todos los mexicanos vieron esto y todos los mexicanos salieron y atacaron, ¿no? Son parte de los mitos mexicanos. Habría que ver si existe algún documento que lo pueda comprobar. Pero el tipo tenía una cosmovisión detrás de él, es decir, tenía todo un folclore detrás de la figura de Porfirio Díaz, ¿no? No creo que exista un personaje en la historia contemporánea de México que pueda poseer estas características, ¿no? O sea, que pueda poseer un miticismo, un misticismo detrás de él. Pienso que no. O sea, no en el aspecto político, por supuesto, mucho menos en el aspecto militar. A lo mejor, solo por carisma, se puede acercar un poco a lo que es Vicente Fernández, a lo que quizás fue Juan Gabriel, a lo que quizás fue Pedro Infante, a lo que pues, definitivamente es el Chapo Guzmán, ¿no? Al Señor de los Cielos, ¿no? O sea, sé que son como muy diferenciados, pero lo que quiero tratar de ejemplificar es que Porfirio tenía un carisma impresionante, o sea, un don de negociación, de convencimiento increíble, ¿no? Y esta foto me gustó mucho, creo que lo refleja. Gobernó de 1878 a 1880, donde entregó el poder, es decir, el lema es no reelección y yo no me reelijo. Acabo mi periodo y que ahora gobierne mi compadre Manuel González. Pero cuando Manuel González acabó de gobernar, curiosamente se volvió a ser candidato a Porfirio y Porfirio volvió a ganar y comenzaba su segundo periodo, ¿no? Hasta ahí todo muy legal. Implantó una reforma para que el presidente pudiera reelegirse de manera inmediata y extendió el periodo presidencial de 4 a 6 años, y con esto prácticamente gobernó sin oposición del 92 al 96, del 96 al 1900, del 900 a 904 y en el periodo de 6 años del 904 a 1910, y a partir de ahí los periodos presidenciales son de 6 años. De ahí viene, eso es herencia de Porfirio, ¿no? Si a alguien le cae mal a Andrés Manuel o le cae mal a algún presidente en el futuro y se pregunta por qué hay que soportar los 6 años, bueno, Porfirio Díaz, muchas gracias, ¿no? Que ojo, no está mal, el modelo estadounidense es de 4 años con reelección de 4 años más. O sea, un presidente en Estados Unidos puede gobernar hasta 8. Está interesante porque si en los primeros 4 la riega como Donald Trump, lo sacas del poder, ¿no? Y le permites trabajar otros 4 años más. Los segundos periodos presidenciales en Estados Unidos se suelen caracterizar por ser más fuertes, donde se aprueban las reformas más graves, donde se hacen las acciones más duras. ¿Por qué? Porque en los primeros 4 años estás pensando en la reelección, entonces te portas así como buena onda, nos llevamos bien con todos, vota por mí, ¿no? Hago unas cositas, pero no toco a las élites, las dejo ahí, y luego ya después, cuando ya no tengo posibilidades de reelegirme, les pego con todo a quien yo quiera. Esto ha sido una crítica interesante al gobierno de Estados Unidos o a la administración estatal de Estados Unidos, porque se presta a como un periodo muy light de cosas, donde el presidente siempre busca la reelección o la presidenta busca la reelección, y después un periodo de muchos cambios y muy fuertes que en 4 años muchas veces no se terminan de establecer. En México, el periodo de 6 años ha demostrado ser mejor porque permite hacer grandes proyectos, ¿no? A lo largo de esos 6 años, establecer desde el año 1 muchas cosas e irlas perfeccionando. Yo siento que o sea, es que es peligroso aumentar el periodo presidencial más años. Pero al mismo tiempo podemos voltear a ver, por ejemplo, a Putin, y aunque gran parte de la sociedad rusa no está molesta con algunas cosas de Putin, o sea, el tipo gana abrumadoramente las elecciones, ¿no? Porque cómo ha cambiado Rusia con Putin, o sea, lo ha fortalecido extraordinariamente. Putin es un tipo muy duro, o sea, muy, muy duro. En ese sentido sí se parece a Porfirio.
y ha concretado mucho poder en su figura. Entonces le ha ido bien, ¿no? Ahora, hay casos de dictaduras en África donde no les ha ido muy bien. Hay casos de dictadura en Medio Oriente donde les ha ido muy bien y donde no les ha ido muy bien. Entonces son como los dos escenarios. Pero esto quiere demostrar que periodos largos de gobierno suelen dar mayor estabilidad y concretar más cosas en un país. La pregunta es cuál es el número mágico. Hay otras figuras como son los planes de desarrollo que tienen mayor vigencia y que aunque tú seas el presidente que entra tienes que respetar el plan que está vigente y gobernando la perspectiva de México. O sea, esa es otra propuesta interesante. Pero sí pienso que a lo mejor un periodo de 8 años presidenciales en México estaría interesante, con la posibilidad de una revocación de mandato, pero una revocación de mandato ciudadana, ¿no? Es decir, que el 33% de la población vote porque se haga una votación para revocar al presidente. Creo que sería un seguro para la ciudadanía. O sea, si vemos que un tipo de verdad lo está haciendo muy mal, podríamos someterlo a voto, ¿no? O sea, al sacarlo. Pero que el periodo durara 8 años. No sé, son mis ideas, son mis hipótesis. A lo mejor en mi siguiente década de vida se puedan plasmar en algún trabajo y darle más contenido. Ahorita solo son teorías, son conjeturas, sin mucho sustento, pero bueno, se las comparto. Continuando con esto, ese periodo tan largo de gobierno de Porfirio le va a permitir hacer muchas cosas bastante interesantes, ¿no? Los retos que tenía al inicio era unificar y cohesionar las fuerzas políticas y regionales. Acuérdense que en ese momento todo el mundo se quería independizar, Yucatán quería estar aparte, arriba también Baja California quería estar aparte, ¿no? Otorgar legitimidad y legalidad a su gobierno, a su régimen, al mismo tiempo que tenía que respetar la Constitución, ¿no? Y sobre todo lograr un reconocimiento internacional. Fueron como sus grandes retos. Y de hecho logró muchas cosas interesantes. A la par de otras no tanto. Pero pues habría que mediar, ¿no? O sea, es decir, tiene elementos dictatoriales. Sí. Al mismo tiempo, creo que a México, de no ser por Porfirio Díaz, estaríamos muchísimo peor, ¿no? Y al mismo tiempo, gracias a él, también no logramos otras cosas. O sea, es una figura agridulce en la historia mexicana. Entre las partes interesantes es una reducción del gasto público. Él recortó mucho el gasto de gobierno, tanto así que se logró un superávit en 1894. Se crearon nuevos impuestos que no obstaculizaron el comercio. Por eso a veces es risorio de que en el porfiriato te cobraban impuestos por ventanas y puertas. Pues sí, pero si tú le cobrabas impuestos por entrar productos o por el comercio, le dabas en la torre al comercio, ¿no? Y tú necesitabas obtener impuestos de alguna forma. De hecho, es algo que todavía se aplica en Europa en muchos lugares. En muchos lugares hay impuestos por tele que tú tienes en tu casa, por carro, por puertas, por ventanas, por piscinas. O sea, son impuestos que existen todavía en muchos países. Fomentó la industria y el comercio. Se eliminaban las alcabalas, que las alcabalas son como aduanas internas. Es decir, imagínense que para ir de Querétaro a Pachuca un producto tienes que pagar un impuesto, ¿no? O sea, eso no existe en la actualidad, no existe desde ese momento. Subsidios a la industria, obras públicas y sectores industriales. Con él inicia una política que gravaba productos extranjeros que después se le conoce como el modelo de sustitución de importaciones, en el que era muy sencillo. La brocha mexicana, ¿no? Aquí tengo una brocha. El pincel o la brocha mexicana te costaba 5 pesos. La extranjera te costaba 6. Entonces la extranjera de mejor calidad. Y comprabas la extranjera y la empresa mexicana se iba al catre, ¿no? Entonces hacías que entonces la brocha mexicana costara extranjera 7 u 8. Y ya no te alcanzaba y terminabas comprando la mexicana. Pero era un punto tan bien equilibrado que los más privilegiados sí podían comprar esta brocha. Entonces al comercio externo le interesaba vender a México, pero los que no podían, el resto de los mexicanos compraba la mexicana y mantenías a flote la empresa mexicana. Eso fue durante muchísimo tiempo y le permitió a la empresa mexicana crecer y al Estado hacerse más fuerte en términos del fisco, ¿no? De la fiscalización. En cuanto a las sociedades rurales y urbanas, en 1877 había más o menos 9 millones de habitantes en todo México. O sea, 9 millones de habitantes.
Para 1995, 13 y para el 1910, 15 millones de habitantes en todo México. Hoy en día somos 130 y tantos, casi 140 millones en 100 años, ¿no? O sea, casi 100% de crecimiento. Hubo una mejor distribución de alimentos, medicina e higiene en algunos grupos, en otros no. Y grandes hacendados y las condiciones de vida en las que trabajaban la población eran muy variadas. Había haciendas donde a los obreros, a los jornaleros se les trataba muy bien, y había otras donde se les trataba muy mal. Y él no podía controlarlas así, o sea, irse a hacer un recorrido por todas las haciendas del país era imposible. No había una infraestructura jerárquica que te permitiera hacerlo. Entonces realmente no estaba en sus manos controlar esto, pero sí fue muy permisivo con algunas explotaciones laborales con el fin de generar industria y comercio en el país, ¿no? Y lo consiguió, pero al precio de que muchas personas sí sufrieron. Entonces, pues les digo, son claros oscuros, ¿no? Esta es una nota de en qué página voy. Con el Porfiriato. Viene un capítulo bien raro después, que es la Revolución Mexicana. La vamos a ver el lunes. Luego viene una parte que se le considera el presidencialismo, que es toda la época en la que el PRI gobierna, hasta el punto de quiebre con Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas hijo. Y después lo concreta Fox. Y ahí termina la parte histórica de nuestra clase, ¿no? Y más bien ahí termina la clase. Lo vamos a ver muy rápido. La Revolución de México es una tragicomedia, ¿no? O sea, yo creo que si un día alguien hace una comedia de la Revolución va a ser un éxito, porque en realidad lo fue. Para este punto, Porfirio logró una identidad, logró una jerarquización, una organización, una legitimidad, una industrialización del país increíble, una gran conectividad en ferrocarriles bárbara. Y esto no le convenía a Estados Unidos una vez más. Hay varios libros que recogen como Madero, que Madero era un privilegiado, un clase alta. Madero recibió de parte de Estados Unidos mucho apoyo para hacer una revolución en México, fomentada por Estados Unidos. Hay evidencia. Porfirio Díaz se va a lavar las manos, se va a ir del país, va a decir hagan lo que quieran. Y Madero no hizo casi nada. Zapata, Villa estaban muy limitadas por sus condiciones educativas, o sea, no se veían como presidentes, tuvieron la oportunidad y nunca lo hicieron. Venustiano Carranza es uno de los personajes más sádicos de nuestra historia. Al final te preguntas quién ganó la revolución, no la ganó nadie, ¿no? O sea, básicamente todos salieron perdiendo. Se va a concretar con Carranza, pero no hay muchos cambios en la administración mexicana, ¿no? Al menos no en el Estado-Nación mexicano. Van a hacer la constitución actual, la de los Estados Unidos mexicanos, que su última reforma, según este texto, fue en el 2021, pero viene aquí, ¿no? O sea, desde Venustiano Carranza es cuando se crea, ¿no? Algunos elementos de la misma. Y para 1917, o mejor dicho, en 1917 es cuando se va a crear esta constitución, ya sea la parte final de la Revolución Mexicana. Y a partir de ahí no hemos tenido otra constitución, ¿no? O sea, tuvimos la del 57, la del veintitantos, y han pasado ya 100 años sin una constitución. Tenemos un buen de reformas, como no tienen una idea. Pero han pasado 100 años desde nuestra última constitución. Hay muchos académicos constitucionalistas que están ciertos que México necesita una nueva constitución. O sea, necesitamos un marco legal actualizado, más fuerte, con los reclamos sociales actuales, y una reorganización de muchas cosas que están en esta constitución. Ya lo verán ustedes, que no se han podido cumplir, que no se llevan a cabo,
y necesitamos un Congreso constitucionalista. El Congreso constitucionalista es un congreso que se crea de manera extraordinaria, cuya finalidad es crear una constitución. La más reciente es la de Ciudad de México. En Ciudad de México se elaboró un Congreso constitucionalista para la Constitución de la Ciudad de México, para la Ley de Ciudad de México. Y formaron parte académicos, investigadores, empresarios. O sea, es uno de los ejercicios más hermosos de Estado mexicano o de Nación mexicana, la Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Entonces es muy interesante si pueden llegar a observar esa parte. Y ya la parte del presidencialismo es solo una sucesión de poder por poder, una serie de acuerdos, de préstamos. Es decir, la voy a ver muy rápido porque siento que la historia de México se acaba en cuanto el PRI existe, ¿no? O sea, una vez que el PRI se conforma, ya nada más es replicar el modelo. Ahora pedimos prestado acá, ahora pedimos prestado allá, ahora se invierte en esto, ahora se invierte en aquello, o sea, y al final con la globalización y con el neoliberalismo y el capitalismo, todos los países terminan adoptando lo mismo: libertad de comercio, libertad de cultos, políticas neoliberales, reformas laborales, ¿no? O sea, hay elementos rescatables, los vamos a ver, pero yo creo que son los menos. Entonces por eso no estaba tan preocupado de que ya nos quedan pocas clases. Hasta aquí ya tenemos la base de nuestro estado, ¿no? La característica de federal, la característica de representativo, y con la Revolución Mexicana vamos a dar fuerza al concepto de república, ¿no? De que un gobernante no se perpetúa en el poder. El problema es que una élite política sí se perpetúa en el poder y se ha perpetuado durante mucho tiempo, y se pueden hacer ahí las conexiones. Hay una parte de la historia de México que se llama Maximato, cuando, si no me equivoco, Plutarco Elías Calles pone como a 4 presidentes, ¿no? Entonces el presidente es pero todo el mundo sabía que detrás estaba el jefe máximo, por eso se llama Maximato, que era el que daba las verdaderas órdenes, ¿no? Entonces ha habido otros mini dictadores en la historia de México, y es hasta este ejercicio realmente Fox, Calderón, Peña Nieto, Andrés Manuel, que hemos tenido, nos hemos acercado a una democracia, ¿no? A realmente algo más republicano. Habrá que ver qué viene después de Andrés Manuel. O sea, yo no veo ningún candidato fuerte en este momento. Habrá que ver quién lanzan cada uno. O sea, Andrés Manuel no se va a perpetuar en el poder legalmente, no, o sea, no. Que pueda poner a alguien y gobernar detrás de, puede ser, o sea, sí puede ser, pero Andrés Manuel ya está viejo, ¿no? Y está cansado. Entonces, no creo. Y ahora, una cosa es que tú pongas a alguien en el poder y que ese alguien haga lo que tú quieres, ¿no? Veas el caso de Colosio con Salinas. Salinas era el candidato elegido del PRI. Gana, y después el candidato elegido de Salinas y del PRI es Colosio. Y Colosio era, no, tú vas a gobernar lo que tú quieras, Salinas, y todo. Y a la mera hora Salinas se da cuenta que Colosio iba a gobernar por sí mismo. Colosio es otro personaje carismático de nuestra historia, y matan a Colosio, ¿no? De ahí ya lean la teoría de conspiración que ustedes quieran. Básicamente sabemos que fue Salinas, ¿no? No lo podemos demostrar legalmente, entonces queda ahí como que abierto a teoría de la conspiración, ¿no? Pero que sea una teoría de la conspiración no quiere decir que todas las teorías de la conspiración hayan sido falsas. Tristemente, muchas teorías de la conspiración con el tiempo se comprobaron como ciertas. Luego de emergencia entra Zedillo, que a Zedillo le toca una de las épocas más injustas de la historia de México, igual que a Andrés Manuel. A Zedillo le toca el fallo del modelo económico que Salinas implantó, todo el peso de ese modelo, y de ahí viene la devaluación, ¿no? La pérdida de la fortaleza de la moneda mexicana. Muchas familias perdieron patrimonios, negocios, carros. O sea, fue una época horrible. Y no fue culpa de Zedillo realmente, al contrario. Zedillo económicamente hizo unas maniobras impresionantes y al país no le fue tan mal por él. Pero Zedillo facilitó la llegada de Fox en gran medida. O sea, Zedillo fue traicionar al partido, pero no a élites que comparten Zedillo y Fox y Calderón, ¿no? Fox es un personaje
cómico de la historia mexicana, también tenemos varios, lleno de muy buenas intenciones, lleno de muy buenas ideas, pero el pobre no logró nada, ¿no? Lo único que sí hay que reconocerle mucho a Fox es que con él inició una nueva era de transparencia en las finanzas del país, en lo que el país hace. Todo lo que tenemos hoy de transparencia inicia con Fox, ¿no? Entonces, sí, ese fue un gran logro. Calderón es otro personaje que también yo no sé qué estaba haciendo. Ambos personajes demasiado amigos de Estados Unidos, aplicando políticas que le convenían a Estados Unidos. Y si de Calderón hay que rescatar algo, yo diría que en la parte económica supo moverse bien en el blindaje, se blindó parte del oro mexicano en dólares, o sea, parte de la moneda, o sea, son ya cosas económicas muy avanzadas, pero creo que estuvo bien, o sea, hubo cierta estabilidad con Calderón, sobre todo porque el mundo enfrentó crisis económicas muy interesantes en su periodo y a México no le fue tan mal, ¿no? O sea, realmente no le fue tan mal. Peña Nieto terminó de vender lo que el PRI ha estado haciendo por tantos años, y esa es la verdad, las reformas aduaneras, que no se habla mucho, la reforma energética y otras reformas solo sirven para privilegiar el neoliberalismo. Luego entonces, si a ti el neoliberalismo te trata bien, pues te parece que Peña Nieto lo hizo extraordinario, pero si el neoliberalismo no te trata bien, Peña Nieto comprometió muchas de las posibilidades del país. Y a Andrés Manuel le toca la pandemia, ¿no? Sus estadísticas son muy falsas, es decir, pues sí, no hay crecimiento, no hay mucha actividad, pero pues no hay mucha actividad en el mundo, ¿no? Entonces es una parte injusta de la historia con él. Hubiera sido muy interesante ver qué hubiera pasado si no hubiera existido esta época pandémica. Pero ha hecho cosas bastante interesantes. Repito, no es un mesías, o sea, no es que todo lo haga bien, no, hay cosas que sí tiene que, o sea, él en su persona tiene ciertas actitudes que de veras, yo no sé por qué las tiene, ¿no? O sea, le juegan demasiado en contra y aún así tiene una gran popularidad, o sea, el tipo es carismático, sin lugar a dudas. En la otra toma de decisiones, algo que ha hecho bien es que su gabinete se conforma por gente que más o menos tiene experiencia y conocimiento en el puesto que ocupa, ¿no? O sea, más o menos. Hemos tenido secretarios de la salud que no eran ni licenciados, ¿no? En la historia de México, jefes del Banco de México que no eran licenciados, o sea, hemos tenido un sinfín de cosas en el gabinete en años anteriores. Este gabinete al menos está un poco más profesional, ¿no? De ahí a que sepan hacer bien las cosas, bueno, es otra cosa, pero al menos en cuanto a currículums es más fuerte. Y yo le veo a Andrés Manuel una política económica muy interesante, que son todos estos apoyos sociales, o sea, los apoyos a los viejitos, las becas a todo mundo. Mucha gente está enojada porque le da becas a todo mundo y apoyos a todo mundo, y hay gente que ni lo necesita o que no lo usa para lo que es, lo cual es totalmente correcto. Pero él apuesta a un estilo de política universal, es decir, si tú eres un estudiante, en edad de recibir una beca, la puedes recibir, lo que tú hagas con ella es tu problema. ¿Es la mejor política? Yo diría que no, que se pudo haber focalizado aún más, o sea, sí dar apoyos, pero dar apoyos a perfiles más necesitados, ¿no? O sea, no solo porque seas estudiante de bachillerato, sino porque eres estudiante de bachillerato en un bachillerato en una región marginal, ¿no? O sea, algo así. No sé, habría que pensarlo, habría que meterse a fondo. Lo que sí es que detrás de esa política y de muchas políticas, no solo de él, sino de muchas personas en el mundo, hay un doble fondo. Es decir, yo doy una política de becas porque quiero incentivar a los alumnos a que estudien. Y eso es bien cierto. La mayoría de los estudios de deserción escolar apuntan que la principal causa de abandono escolar es el económico. Luego entonces, si tú apoyas a esos jóvenes con dinero, logras en cierta medida que haya menos deserción escolar. Ahora, falta combatir la reprobación y falta combatir las otras causas de deserción, pero bueno, al menos le estás pegando a la más fuerte. Eso está medido, está estudiado y es cierto. Pero de fondo, estás metiendo mucho dinero al mercado. O sea, esa beca se deposita en algún lugar, estás privilegiando una banca
al mismo tiempo sirve para comprar bienes, aunque sea cerveza o lo que sea que el alumno compre, está comprando, o sea, está metiendo dinero al mercado que no existía. Entonces, está de cierta manera movilizando el mercado. Antes ese dinero se hubiera quedado en apoyos muy focalizados, en otras cosas, ¿no? Y en corrupción, porque la verdad es que sí. Y al dárselo a la gente que lo gasta, aunque no lo sepa gastar, estás fortaleciendo el mercado interno, ¿no? O sea, hemos visto que han surgido muchos comercios locales, muchas ideas locales, y en parte, o sea, una parte es por esto. Ahora, hay otras problemáticas. Por ejemplo, adentro del CONACYT había mucha corrupción, o sea, mucha corrupción, pero por darle en la torre a la corrupción, también le das en la torre a muchos trabajos de investigación. Entonces, no puedes hacer algo que a todo mundo le agrade, ¿no? O sea, siempre vas a terminar afectando a una persona. Se llama principio de Pareto. Tú beneficias a unos y afectas a otros. Así funciona la política, así funciona la administración. Tendrías que ser un genio en todo como para encontrar una política que le beneficie de una manera a todos. ¿Por qué? Porque si yo te doy 1,000 pesos a ti, son 1,000 pesos que no le estoy dando a otra persona. Así de sencillo. Entonces es muy complicado. Habrá que esperar a que termine su periodo. Habrá que ver cómo es este reinicio en 2022 de la economía mundial. Y habrá que ver qué pasa. Esta parte del Tren Maya se critica mucho que porque le está dando la torre a la selva, que porque le está dando la torre a pueblos de ahí, ¿no? Y yo diría sí, pero no es distinto de cualquier otro proyecto. Es decir, cualquier proyecto que tú pongas le da en la torre al medio ambiente. Las empresas ya establecidas desde hace muchos años contaminan un buen. Nuestros vehículos, nuestra clase virtual está contaminando. Las clases virtuales están contaminando un buen. O sea, el desarrollo siempre ha sido a costa del medio ambiente. Yo no sé qué les sorprende. O sea, es parte de la propaganda. Y si volteamos a ver, por ejemplo, hoy en la clase de Maximiliano, ¿no? A Porfirio Díaz, ellos vieron esa necesidad de conectar al país. Si vemos cómo perdimos Texas, porque la mayoría de los pobladores de Texas ya eran americanos para cuando Texas se independizó, no había control, nos tardamos un buen en llegar para reconquistarla, no la pudimos reconquistar. Estados Unidos atacó y nos venció bien rápido porque entraron por Juan en su casa en un país que no tenía infraestructura ni defensas. Nos damos cuenta que la conectividad es esencial para que un país crezca. Y si nos damos, por ejemplo, vean por ejemplo Texas, que yo les dije que era muy árido, pero vean todas esas venitas, ¿no? Que son carreteras, ¿no? O sea, realmente hay carreteras y hay infraestructura. Más densa en las ciudades, pero se mantienen rutas y son así como que totalmente rectas, ¿no? Por eso esos escenarios en Estados Unidos de, uy, vas conduciendo hacia el horizonte todo derecho. Si se van a México, esas líneas amarillas todas rectas cuadriculares no existen, ¿no? O sea, son todas curveadas, son unas cuantas, ¿no? Por supuesto, si nos acercamos a las ciudades, se van a registrar y luego ya no, ¿no? O sea, en términos de conectividad de hoy en día no estamos muy bien. Y si tú te vas a las zonas donde va a ir el Tren Maya, la situación se agrava aún más, ¿no? O sea, vean estas cosas de carretera que tenemos. O sea, por eso te hace 5 horas de aquí a acá. Porque es ir a 20, 30, 40 kilómetros por hora zagueando bien feo. O sea, vean esto, por ejemplo, ¿no? Y así está todo el país, o sea, la mayoría del país, ¿no? Entonces, esta es históricamente la zona más pobre del país. O sea, claro, Cancún es caro, ¿no? Mérida es caro. Estas partes de aquí son caras, pero son ciudades exclusivas. Tú te sales de Cancún y no hay nada, ¿no? O sea, son comunidades marginadas, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver un Street View. Esta es Cancún, ¿no? Pero aún así, pues vean, definitivamente que hay condiciones de marginación, ¿no? No me sé muy bien cuál sea la parte más bonita de Cancún, tiene que estar como que hacia la playa. Me imagino que por aquí las cosas estarán más bonitas, quizás, y ni tanto, ¿no? Yo creo que por acá. ¿No? Más o menos. Pero pues salte de ahí y vete a otras. Salte de ahí, ¿no? Salgámonos más. Vámonos, por ejemplo, más por acá.
Abra Street View, por ejemplo aquí. O sea, y vean. O sea, hay de marginaciones a marginaciones, ¿no? Con todo respeto. O sea, vean tan solo esta carretera, ¿no? Y eso es allá, pero si nos vamos a Hidalgo es igual, ¿no? O sea, vean la mega jalada de puente que están poniendo en Pachuca, que es una jalada, ¿no? Y bueno, ahí está, más o menos, una carretera que es el Bonfil, digo que es el Colosio, perdón, más o menos, ¿no? Pero sálganse hacia el monte o sea, y empezamos con las curvas, ¿no? Y váyanse, vámonos, por ejemplo, ¿a dónde será? Mitlán, San Antonio. Más para acá, espérenme. A ver, por aquí. No, o sea, y volvemos al punto. O sea, seguimos siendo un país altamente rural. La mayoría de las personas viven en ciudades, pero la mayoría de las comunidades son rurales, ¿no? Entonces, no es una locura apostarle al Tren Maya. O sea, el Tren Maya puede dar un mayor comercio en esta zona y que derrame alrededor de las vías desarrollo. Y claro que le va a dar en la torre al bosque, o sea, pero vuelvo al punto, ¿qué desarrollo no le da la torre al medio ambiente? Son muy contados, ¿no? Entonces, es obvio que no puedes tener una cosa sin la otra. Y me parece que hasta cierto punto es uno de los proyectos medianamente que más le interesa al medio ambiente, medianamente, ¿no? Hemos tenido otros ejemplos que les vale. Si nos vamos a, por ejemplo, a la refinería de Tula, la Bicentenario, refinería, creo que si le pongo más fácil Bicentenario la voy a encontrar. Refinería Borolas, ¿es esta? Creo que sí, déjenme, a ver, ahorita les digo. Ajá, aquí esta barda es la barda de la refinería y esta es la refinería. Si notan que no hay refinería, no es que esté desactualizado el mapa, es que no la hay, ¿no? Los 200 y tantos millones, aquí tengo el dato, se los voy a dar. Creo que era la página 100. Ajá. Los 5.539 millones de pesos se usaron para esa barda. ¿Sí me explico? 5.539 millones de pesos. En comprar sus terrenos, en pagar indemnizaciones, en los trabajos que sí se hicieron, pero al final de cuentas solo hay una barda. Valeria, creo que iba a comentar algo. No, que digo que wow, es demasiado dinero como para eso. Sí, y como este libro está muy bueno, se lo recomiendo. El país de los elefantes blancos es de reciente edición. La editorial es Ishe, I-E-X-E, Ishe. Y lo escribe Julio Franco Corso. Aquí hay 32 ejemplos de elefantes blancos. O sea, esto es un elefante blanco, ¿no? Una obra a la que se le mete mucho dinero y al final no sirve para nada, en términos muy coloquiales. Una por cada estado. Es un trabajo bastante... O sea, Julio Franco Corso es especialista en política pública y está bastante interesante el libro, ¿no? Entonces, esa es la que le corresponde a Hidalgo. Pero volvemos a Pachuca, ¿no? O sea, no se nos olvide que tenemos nuestros propios elefantes. Por ejemplo, aquí. Aquí. ¿No? ¡Tarán! Cuando yo estaba en la secundaria, esta cosa se empezó a construir. Al día de hoy apenas empezó a funcionar y eso porque recibió recursos extraordinarios de gobierno federal y de gobierno estatal, también es cierto. Pero ¿cuánto tiempo pasó y esta cosa no funcionaba? Y ahí estaba la infraestructura, ¿no? ¿Quieren otro? Lo tenemos por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí. Por
ven para acá, monito. Otro. En Pachuca. ¿Quieren otro? Lo están construyendo por acá. No, ahorita no se va a ver. Pero aquí va a estar el nuevo elefante blanco de la ciudad. Entonces, vuelvo al punto. No hay generalidades. Fayad tiene cosas interesantes. Por ejemplo, las caravanas de la salud me parecen una política muy buena para un estado que no tiene ninguna conectividad, ¿no? Tú vas y llevas estas caravanas de la salud y creo, o sea, el impacto es mínimo, pero es una buena política. Yo la categorizaría como buena. Pero te preguntas, por ejemplo, la carretera que va a Tenango de Doria. ¿Dónde está Tenango? Pues no, ya me pasé. Acá. Tenango. Vuelvo al punto, o sea, vean esta carretera. Yo sé que hacer un túnel y hacerlo todo recto cuesta dinero. No estoy negando que no. O sea, pero esta es la carretera para llevar camiones, personas, gravas, comercio a Tenango de Doria, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que las grandes empresas se van a colocar en Tenango de Doria si para sacar sus productos hay que hacer un buen de viajes y no te toque ir atrás de uno de estos porque se hace una mega cola y no te toque lluvia porque se deslava y se te caen las piedras a un lado, ¿no? O sea, esto es lo que tenemos que corregir, ¿no? O sea, la conectividad. Un acierto bien importante es esto, la Universidad Intercultural del Estado, ¿no? Que aquí no se ve porque está al otro lado del cerro, pero por aquí debe estar la entrada. Esta universidad es muy buena, o sea, acercó una universidad que, ojo, tiene una calidad decente. No, déjenme ver si tengo una foto. ¿Dónde está la entrada de la universidad? Está por acá. ¿Para dónde está? Para acá. Bueno, por algún lugar se entrará. No he ido personalmente. Creo que por aquí se ajustó la entrada. Esta imagen ya es muy vieja. Sí, aquí se ajustó la entrada y entras. Pero esta universidad te ahorró un buen de horas. ¿Para qué? Pues para todas estas comunidades que estaban aquí. O sea, en lugar de viajar de aquí hasta Hidalgo, hasta Pachuca, ¿no? Que está hasta acá abajo. ¿Dónde está Pachuca? Hasta acá. O sea, en lugar de viajar de todas estas zonas de aquí hasta acá a estudiar, ahora tienes una opción un poco más cerca de casa. Entonces, este es un muy buen acierto. Una universidad intercultural. Y además, vamos a ver si podemos entrar a su página. Además, la oferta educativa que tiene... ¡Ay! ¿Dónde está? O sea, vean. Producción agropecuaria sustentable, ¿no? O sea, esta arte y diseño y derecho están en todos. Pero, por ejemplo, desarrollo sustentable, lengua y cultura, turismo alternativo. O sea, estas cuatro son idóneas para el territorio en donde está. O sea, para que la gente vaya, las estudie y después se quede ahí mismo a desarrollar su licenciatura. O sea, este es un muy buen acierto. Por eso les digo, no todo es malo. O sea, nuestros gobernantes tienen cosas buenas y tienen cosas malas como todas las personas en el mundo. No hay que quedarse con la propaganda. O sea, no hay que quedarse nada más con que, sale una encuesta de que Fayad es el mejor gobernador. ¿Quién hizo la encuesta? No, pues el Instituto LCD. ¿Y cuándo se creó? No, pues se creó en 2019. ¿Y quién lo creó? No, pues lo creó Fayad. No, o sea, no manches. Lo mismo puede pasar con Andrés Manuel, ¿no? O sea, no hay que dejarnos llevar por eso. Hay que dejarnos llevar por hechos más duros, por datos más duros. Y quitarnos la idea. Como científicos sociales está bien raro que nosotros seamos totalmente partidistas políticos, ¿no? O sea, que yo fuera totalmente del PRI, no, o sea, que yo fuera totalmente morena, no, o sea, tenemos que tener un criterio y transitar entre que hay momentos y lugares donde conviene que gobierne el PRI, hay momentos y lugares donde conviene que gobierne Morena, hay momentos y lugares donde conviene que gobierne otros, ¿no? El PRI casi nunca, ¿no? Pero bueno, o sea, hay momentos históricos y a nosotros nos corresponde un análisis un poco más profundo en ese sentido.
¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? No, profe, creo que no. No, todo bien. Excelente. Pues si no hay nada que comentar, nos vemos primeramente Dios el lunes. Acuérdense, nos vemos 11:30. Y si no estoy, nos vemos 12:10. 12:10 lo dejamos, ¿va?